Economía argentina, que marcó una suba del 10,3% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de cifras que son impensadas en este escenario, pero es cierto también que venimos de las gravosas dificultades económicas que sometió la pandemia a la Argentina y al mundo. Voy a tomar contacto con el economista riocuartense Mario Sosa, que prontamente va a estar sumado al ciclo de charlas sobre Argentina y el FMI que comenzó ayer en la ciudad de Río Cuarto. Es actualmente gerente operativo de servicios industriales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI. Es riocuartense, egresado de nuestra Universidad Nacional. Mario, un gusto. Guillermo Jeremía lo saluda. ¿Cómo le va? Guillermo, ¿cómo te va? Buenos días. Para vos y todo el review. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué grado de protagonismo ha tenido la actividad industrial en esta recuperación de la economía argentina durante el 2021 del orden del 10,3%, Mario? Precisamente, digamos, es porque la actividad industrial se recuperó como se recuperó que el guarismo general da el valor que da. Es decir, hay notoriamente, digamos, una inclinación de toda la política del gobierno a apoyar ese sector, a crecer en base a ese sector. Eso se manifestó en distintos tipos de políticas, pero fundamentalmente la política de protección del comercio o de las importaciones, y también fundamentalmente por la reorientación del crédito productivo, fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas, que provocó en algunos sectores directamente no solamente a recuperación, sino récords productivos a lo largo de una serie de años de desempeño en la Argentina. Así que me parece, digamos, que la industria es lo que permite en gran parte explicar el propio proceso de reactivación tan fuerte de la economía argentina, y es un fenómeno algo particular en comparación con la recuperación que ha tenido la industria en todo el mundo. A diferencia tal vez solamente de China, la Argentina ha estado por encima del crecimiento industrial del resto de los países del globo. China, por supuesto, sigue en su habitual ritmo de crecimiento superlativo y está por encima de la Argentina. Estamos hablando, por supuesto, en términos proporcionales, ¿no? Mario. Así que a mí me da la impresión de que es la industria un factor explicador en una gran parte del crecimiento del PIB en la Argentina. ¿Es un rebote de la economía, como se menciona en algunos sectores, o se están poniendo los cimientos, los ladrillos, si no se descontinúa este proceso de buscar un crecimiento sostenido de la actividad industrial a lo largo del tiempo? En parte te decía al principio cuando comenzaba a conversar sobre esto. A mí me da la impresión de que hay un cambio de orientación en la política, al punto tal que no hablamos meramente de rebotes, sobre todo, digamos, atendiendo al hecho de que cuando uno mira sector por sector, no se encuentra solamente con el crecimiento respecto del año 2020, sino que además de superar la caída del 2020, en muchos casos, muchos sectores superan la larga serie de hasta 10 años atrás. Por ejemplo, el sector de alimentos y bebidas, y sobre todo lo que tiene que ver con la molienda, por supuesto también vinculado a las exportaciones, marca un segundo récord desde el año 2015 para acá. Hay muchos sectores que están en los minerales no metálicos, por ejemplo, que también es un sector muy fuerte, muy vinculado a la construcción, tiene un crecimiento con récord histórico en el año 2021. Es decir, no pareciera ser que es un mero rebote y recuperación o mayor uso de la capacidad instalada que había dejado de usarse durante la pandemia, sino más bien, digamos, que está marcando el efecto de una política dirigida a eso, que básicamente tuvo dos componentes, ¿no? Un primer componente que tiene que ver con el crédito productivo, aún caro, pero por debajo de los niveles de la inflación, en todo caso, para toda la línea de crédito subsidiado, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Productivo, y en otro caso una política muy, yo diría que suave, no ni siquiera tampoco tan
profundamente militada por este gobierno, pero que se ha dado en elementos muy concretos, y ha provocado un proceso muy interesante de sustitución de importaciones en la Argentina. Así que, desde esa perspectiva yo diría que podríamos estar relativamente tranquilos. No estamos relativamente tranquilos porque obviamente las condiciones internacionales siguen muy delicadas y fundamentalmente la Argentina tiene un problema bastante grave. Ya lo sabíamos, por supuesto, mucho tiempo atrás, que íbamos a tener, la Argentina iba a tener un problema particularmente muy grave con la situación de la deuda, porque eso le quita a la Argentina, lamentablemente, muchísimo margen de maniobra para la política pública. Por supuesto que para este año no se espera un crecimiento similar, pero ¿en dónde podría encontrarse el punto de equilibrio para que la Argentina empiece a resolver de a poco sus problemas de desarrollo y sobre todo de desigualdad, Mario? Sí, la Argentina aún se debe, y no me parece que estemos lejos de comenzar a trabajar con eso, pero se debe si se quiere, un programa o un plan de desarrollo productivo integral que empiece a hacer énfasis en determinados proyectos clave de la Argentina. Eso, en verdad, hemos estado en una situación de coyuntura tratando de, por un lado, arreglar los problemas derivados que acarreábamos de 2015-2019, y por otro lado los grandes problemas de la pandemia, al punto que el proceso de reflexión de planes de desarrollo en la Argentina, si bien existen, digamos, no son todos lo profundos y operativos que debieran ser. Sin embargo, digamos, me parece que esto ha dado el plafón para comenzar a pensar en ese tipo de acciones. La Argentina, en la medida en que crece, soluciona algunos problemas. En cada punto del PBI de la Argentina significa, por supuesto, un crecimiento fuerte del empleo formal, no, por supuesto, menos del 1%, por eso tiene que crecer a una tasa razonable para que absorba toda la masa de mano de obra que generamos año a año. Y usted fíjese, digamos, que en el 2021 la tasa de desocupación se reduce en relación al 2020 e incluso se reduce en relación al 2019, pero evidentemente tiene que crecer muchísimo más el producto para que resolvamos el problema de la ocupación, que es uno de los grandes problemas vinculados a la tasa de pobreza. También por cada punto que crece el PBI per cápita en Argentina, que es, por supuesto, o sea, por cada punto que crece el PBI, solo apenas el 0,75 crece el PBI per cápita por crecimiento vegetativo de la población, pero por cada punto que crece el PBI per cápita, o sea, nosotros disminuimos en 0,70, 0,60 el índice de pobreza, que hoy está lamentablemente en un valor enorme. La Argentina está por encima del 40% de pobreza y del 10% de indigencia. La recuperación para llegar a los guarismos que a ustedes les preocupan y a mí también, y yo creo que a todos los argentinos de bien nos preocupa esta cosa, es que tengamos un sendero de crecimiento de entre el 4 y el 5% por 10 años consecutivos, para comenzar a hablar, si se quiere, de una salida de esta situación catastrófica en la que la Argentina se encuentra, e injusta desde todo punto de vista. Ahora, recién hablábamos, Mario, respecto del crecimiento del 10,3%, y eso da la impresión de que Argentina se encamina a una rápida recuperación, pero sin embargo en el ciudadano de a pie, en el ciudadano común, en amplios sectores de la sociedad, esa recuperación no se percibe como algo positivo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La percepción es una cosa a la cual uno tiene que atender. También es cierto que las percepciones no solo se forman por los datos de la realidad cruda que a cada ciudadano de a pie le toca vivir, sino también por la forma en que se comunican a nuestros cerebros y cada día el conjunto de las noticias que circulan en Argentina y en el mundo. Yo siempre digo, digamos, que nuestros cerebros, nuestras cabezas son escenarios de disputas de proyectos que se manifiestan fundamentalmente, digamos, no solamente a través de la opinión de distintas formas de comunicación que tiene el ser humano, sino fundamentalmente hoy, a esta altura del partido, con lo que pasa con los medios de comunicación. Yo no puedo
decir cuál es la situación de por qué la percepción es esa. Primero, la situación es grave porque la pobreza es del 40% y la indigencia del 10%. Si usted mira ese guarismo en relación a lo que pasaba en 2019, esa situación es más grave, por supuesto, no en el 2019, en el 2021 es más grave que en el 2019. Por lo tanto, nosotros veníamos de una situación muy difícil y esa situación tan difícil todavía es más grave que la del 2019 en términos de indicadores de pobreza e indigencia. Entonces, ahora, si usted mira 2020 contra 2021, 2021 contra 2020, el mismo guarismo de crecimiento da una baja en los niveles de pobreza, no así en el de indigencia. Es decir, hay gente, hay compatriotas que han caído en una situación muy delicada y muy desgraciada que cuesta muchísimo recuperar. ¿Qué es la solución y cuándo se notaría una mejora? La verdad es que una tasa de pobreza del 40% es insoportable políticamente en cualquier país del mundo, y la Argentina, además, para las características que tiene la Argentina, digamos, una tasa más que exorbitante. Entonces, lo único que puede salvar de esa situación y que en todo caso la percepción de la gente cambie en relación a eso es que el proceso de crecimiento sea sostenido y por varios años. Usted imagine lo que nosotros vivíamos entre 1999 y 2001 y cómo culminó el 2001 en la Argentina, y fíjese todo lo que pasó y lo que tuvo que pasar en la Argentina para mínimamente recuperar niveles dignos de vida. O sea, hubo muchísimo trabajo que después obviamente, más o menos aproximadamente a partir de 2011 y 2012, comenzamos a tener los famosos problemas de la restricción externa en la Argentina y a disminuir fuertemente el crecimiento. Pero quiero decirle que en una situación tan delicada como la del 2001, no demoramos menos de 10 años como para más o menos estar en una situación aproximadamente aceptable y tampoco la mejor. Yo creo que esos procesos, por lo menos en el capitalismo y sobre todo en el capitalismo argentino, son procesos muy complejos y muy difíciles y que no es sencillo, digamos, pasar de una percepción de la situación tan negativa como consecuencia de esos valores tan dolorosos a una percepción positiva de la realidad. Estamos dialogando con el economista Mario Sosa, es decir, que tenemos que pensar que de hacer las cosas bien nos va a llevar una década a recuperarnos de esta situación. Sí, fundamentalmente porque además tenemos el grave problema de la deuda, de la deuda externa. Eso ha limitado muchísimo, esto digo, lo sabíamos, limitaba, estaba casi hecho para eso, para limitar el margen de acción de la política pública. Imagínense que si nosotros creciésemos al 5%, nos recuperaríamos a lo mejor en 7 u 8 años, pero al tener que destinar parte de ese crecimiento a honrar, entre comillas, los compromisos externos, nosotros tenemos que crecer al 7 o al 8 para estar en la misma cantidad de años en una situación algo mejor, y lamentablemente eso no parece posible en Argentina. Por lo tanto, el periodo de 10 años parece más que razonable para pensar en una recuperación, en la medida además en que las políticas sean consistentes con un tipo de modelo productivo, que es otra cuestión y que empieza a rozar toda lo que es la política, ¿verdad? Y finalmente, Mario, respecto de esta cuestión que acaba de mencionar, el lastre que implica la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, es lógico, natural, previsible que la oposición haga todo el tiempo reproches a las políticas que el gobierno lleva adelante. Lo que ha sorprendido en esta circunstancia, que tanto en el plano político como en el económico también hay aguas divididas en el oficialismo respecto de si avanzar con el acuerdo, si este acuerdo va a terminar imponiendo a los argentinos al Fondo Monetario como una especie de cogobierno. ¿Qué percepción tiene? ¿Es el acuerdo que se puede conseguir? No, es probable que la negociación del acuerdo haya podido tener mejores o peores resultados. Es muy difícil, sin embargo, opinar desde afuera de esta cuestión. Sobre todo, digamos, porque esta no es solamente una cuestión de capacidad de un ministro, sino fundamentalmente por la compleja relación que establecemos con el FMI a partir de la deuda. Tiene ribetes de otro carácter. En primer lugar, tiene ribetes geopolíticos. En segundo lugar, tiene ribetes políticos internos respecto
a qué sectores de la economía argentina se quiso beneficiar con el propio proceso de endeudamiento, porque si bien el proceso de endeudamiento fue un proceso ruinoso para la Argentina, hablamos de la Argentina en general, pero cuando comenzamos a hablar de la Argentina en segmentos, en sectores y en fracciones, vemos que el proceso de endeudamiento no necesariamente fue negativo para algunos, y lo peor que puede suceder, además, o que sucedió a partir de ese endeudamiento, es que precisamente dejó a la Argentina o al conjunto de los argentinos dependientes de uno de los sectores generador de las divisas. Pareciera ser, digamos, que el mismo proceso de endeudamiento tuvo un componente altamente político como para, de alguna manera, tabicar las posibilidades de realizar determinado tipo de políticas a posteriori del año 2019. Entonces hay razones políticas, geopolíticas, además de las económicas, que hacen muy complejo el análisis como para pensar, digamos, que el ministro o un ministro de Economía negoció bien o mal. Yo creo que la negociación con el fondo debía avanzar, que a un acuerdo debía llegarse. Yo no creo que un no acuerdo o una negativa de la Argentina a acordar y el proceso de entrada en mora fuera beneficioso para este país, fundamentalmente porque yo no creo que tengamos una población preparada para los embates que significaría que la Argentina entrara en mora con el FMI, o sea, la restricción de todo tipo de crédito internacional, los procedimientos de embargos, un conjunto de situaciones que creo que la población argentina, desde el punto de vista de la conciencia política, no está preparada, podía llevarnos a tomar una decisión semejante. Entonces, en el marco del acuerdo, había acuerdos a lo mejor de distinta posibilidad que dieran distinto margen de maniobra a la política pública. Es muy difícil saber eso. Sin embargo, sabemos que es muy difícil, pero a la vez, lo que es más importante, a mí me parece, esta triple mirada sobre la cuestión de la deuda, es que desde el punto de vista geopolítico, en un momento muy particular del mundo, de cambio estructural a nivel mundial, que es lo que estamos viviendo, y que lamentablemente de eso también forma parte el estado de conflicto de este momento en la zona de Ucrania y Rusia, ese cambio geopolítico que está viviendo el mundo posibilitó, en el medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, un acercamiento al mundo multipolar de parte de la Argentina, y en el mismo momento en que la Argentina está presidiendo CELAC. Es decir, si bien es cierto, digamos, que uno se preocupa por la cuestión del acuerdo del fondo, es tremendamente importante a mi criterio, a mi parecer, ver que todas las posibilidades no se agotan por el solo hecho de haber acordado un programa que podría llamarse un programa de ajuste con el fondo, en la medida en que todo esto está pasando. A mí me parece que todavía tenemos chances, más allá del acuerdo con el fondo, de ganar en otro terreno de las relaciones internacionales y tratar de salir de este lastre más rápidamente. Mario, muchísimas gracias por el análisis, muy amable. Gracias a ustedes, gracias por llamar. El economista Mario Sosa, egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, actual gerente operativo de servicios industriales del INTI, que nos permite entender si podemos tener esperanzas en ese 10% del crecimiento del Producto Bruto Interno. Por supuesto que todos los números positivos siempre son mejores que números negativos, aunque es tan complejo el escenario en el que se encuentra la Argentina, con la variable, de acuerdo con el Fondo Monetario, marcándonos la cancha en todos los planos, con una inflación que no logra contenerse, con sectores en puja que siguen queriendo tener privilegios. El campo, por ejemplo, se nos dice constantemente que es el motor de la economía argentina, que sin el campo el país no funciona. Bueno, el crecimiento del 10,3 no se justificó por un crecimiento del 10,3 de la producción del campo, sino porque la industria y la política industrial, la recuperación de las actividades industriales en nuestro país, del consumo interno, eso que se había desalentado durante 4 años de Cambiemos, es la que permitieron la recuperación, que no alcanza, obviamente lo percibimos todos nosotros, y que pareciera que el gobierno no sabe, no puede o no quiere avanzar sobre otros aspectos que vayan atacando la concentración de la economía en pocas manos, que nos marcan
a nosotros cuánto ganamos o cuánto perdemos, básicamente, mientras que las rentas de esos sectores siguen siendo cada vez más grandes. Bueno, complejo escenario con este número positivo de crecimiento de la economía que se dio en el 2021 y que ayer ha sido informado por el INDEC en la República Argentina, y que, salvo algunos medios de comunicación, la mayoría lo ha tapado, lo ha sacado de tapa.